Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Proverbios, capítulo 16, versículo 33. La Biblia dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y una vez más, el Señor los bendiga. En esta tarde quiero hablar del cristianismo y la lotería, porque ciertamente son muchos los cristianos que juegan a la lotería, que apuestan. Incluso sé de algunos que hasta van a los casinos y excusan esta conducta y estilo de vida. Las excusas son variadas. Un dichoso cristiano que fue encontrado en el casino, cuando los demás cristianos se dieron cuenta, lo censuraron. Y este cristiano, para tratar de justificarse, dijo que la Biblia decía: ayúdate, que te ayudaré. La Biblia no dice tal cosa. No enseña esta doctrina mundana. De hecho, ese proverbio, ayúdate que te ayudaré, es un proverbio popular que habla de la autoiniciativa. Quiero que entiendan lo siguiente. Cuando hablamos de la lotería, cuando hablamos de los juegos de azar, como lo dije en el principio, hay muchos cristianos que la están jugando. Cuando ellos son censurados, siempre hay una excusa. Siempre. Como usted ya sabe y la experiencia claramente nos lo dice, nos solemos excusar. Cuando hablamos específicamente de la lotería, el cristiano jugando la lotería, las excusas son variadas, tal como lo expresé anteriormente de este cristiano que estableció que la Biblia decía que se debía de ayudar porque Dios le iba a ayudar. Pero creo que la excusa más popular y más contundente a la cual los cristianos apostadores, si se le puede llamar de esa forma, aunque eso suena raro, los cristianos apostadores, ¿se imaginan? Eso es la lotería, apostar. Sí, creo que la excusa más popular que los cristianos apostadores, o si lo queremos suavizar, los cristianos jugadores de la lotería. También es difícil suavizar eso. ¿Qué tal si lo ponemos de esta forma? Los cristianos que practican el deporte de la lotería. Suena un poco, no sé, hasta burlista. Pero, ¿de qué forma entonces lo podemos suavizar? Es difícil suavizarlo. Pero cuando hablamos y se censura la lotería, la excusa más popular que usted encontrará de los labios de los cristianos, incluso de las personas que no son cristianas, es: la Biblia no condena como pecado el comprar la lotería o practicar los juegos de azar. Y de hecho quiero que entienda esto: la lotería es un juego de azar. Es un juego de azar. Ahora, ya nos estamos adentrando un poco a algo un poco más complicado. No está bien que los cristianos jueguen los juegos de azar. La lotería lo es. La mayoría de cristianos que juegan o que apuestan, porque es que no le vamos a poner juega, es apostar, que apuestan en la lotería.
Especialmente aquellos que se supone que van a una iglesia ortodoxa o una iglesia, como solemos decir, de la sana doctrina. Nunca, jamás tales cristianos se atreverían a ir a un casino. ¿Saben por qué? Eso traería una deshonra a su cristianismo. Eso no daría una buena fama a su cristianismo. Eso no los pondría en una forma en la cual serían cristianos respetables o cristianos que en verdad quieren agradar al Señor. ¿Por qué no lo harían? ¿Qué hay en los casinos? Nada que agrade al Señor, nada que honre al Señor, nada que traiga gloria al Señor. Nada de estas cosas. Pero si no se atreven a ir a un casino a apostar o a jugar porque lo ven malo, ¿cómo se atreven a jugar a la lotería? ¿Cómo se atreven a practicar o jugar los juegos de azar? Esa es una pregunta que aquellos que juegan la lotería deben de responder. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente. Escuchar todas estas excusas, variadas excusas, porque hay un sinfín de excusas por las personas que juegan la lotería y especialmente por los cristianos que juegan la lotería. Escuchar esas excusas de los cristianos, laicos, aquellos que no tienen ningún tipo de educación cristiana, es una cosa, hermanos amados. Que un cristiano laico diga, la Biblia no condena la lotería. Enséñame con un versículo si es pecado. Escuchar esas palabras de un cristiano laico es una cosa. Pero escucharlas de un predicador, escucharlas de un maestro, escucharlas de un pastor, de aquellas personas las cuales se suponen que deben de ser instruidas en la palabra de Dios, que deben de ser aquellos estudiosos, aquellos eruditos. Esa es otra cosa. Eso es algo terrible. Y permítanme decirles una cosa. Hay tantos cristianos que llevan el título de pastores, de evangelistas, de maestros, de predicadores, que en las iglesias son tenidos por dignos de gran honra. Ellos están jugando a la lotería. Y cuando se les dice que está mal, ellos dicen, muéstrame. No dice la Biblia nada de esto. De hecho, no dicen ni muéstrame. Ellos de una forma salvaje atacan al que los está censurando y les dice, no dice la Biblia nada de eso. Con autoridad. Y como lo dije anteriormente, escucharlo de un laico es una cosa. Pero escucharlo del que se supone que debe de ser líder en la iglesia, esa es otra cosa. Y no cualquier cosa. Es una cosa terrible. Terrible. Santiago nos dijo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. He sabido de muchos pastores y predicadores que juegan a la lotería e incluso que la han ganado. No una vez, varias veces. Y establecen que es por la bendición de Dios. Esos que han ganado, incluso van a las iglesias y en los púlpitos dicen, Dios me bendijo con ganar la lotería. ¿Se imaginan? ¿Qué ejemplo para el pueblo cristiano? ¿Qué ejemplo? Dios me bendijo con ganar la lotería. Algunos no dicen nada porque no quieren que se les pida o porque se van a sentir presionados en darle a un necesitado. Pero siempre hay un círculo íntimo, pequeño, que a ellos sí les confían sus cosas personales,
Y a ellos les pueden decir, Dios me bendijo. ¿Se imaginan el impacto que eso tiene en la vida de otro cristiano? ¿Qué va a producir? Que otro cristiano diga, yo también quiero esa bendición. Esa es una gran propaganda para la lotería. De un predicador. O de otro cristiano. Miraba un reportaje sobre la lotería el otro día. Y en este reportaje, y valga la redundancia, no un reportaje cristiano. ¿Escucharon eso? No un reportaje cristiano. En este reportaje, los presentadores decían de que para ellos era importantísimo grabar a las personas cuando se les daba la noticia de cuánto habían ganado. O cuando les iban a dar el dinero. O las personas hacían un alboroto, se tiraban al piso, lloraban, se revolcaban y estaban diciendo en este reportaje el presentador que ese era un arma fundamental para la lotería. Para producir o para poner ese sentimiento en el corazón de las demás personas que sí era posible. Qué terrible que un cristiano sea un instrumento de la lotería. Terrible. Como lo dije anteriormente, los cristianos que se ganan la lotería o los pastores o los predicadores establecen es por bendición de Dios. Los que la compran, que son cristianos y esperan ganarla por la bendición de Dios también. O sea que si yo jugara y me la gano, yo no diría algo más que por la bendición de Dios. Y pondría en usted ese anhelo de hacer lo mismo, ganarse la lotería. Y de paso, no ganarse lo que se ganó el hermano Yomani, sino doblarlo o triplicarlo. ¿Se imagina? Y también por la bendición de Dios. La pregunta que surge inmediatamente, hermanos míos, en esta hora es, ¿acaso Dios nos puede bendecir por medio de la lotería? Esa es la pregunta que surge. ¿Nos puede bendecir Dios permitiéndonos darle a ese premio gordo? Imaginémonos el que no hace mucho acaba de pasar, hace 2 o 3 semanas, yo no sé, cerca de $1 billón. Esos son muchos ceros. $1.000 millones. No cualquiera, $1.000 millones. ¿Acaso Dios nos puede permitir y nos puede bendecir ganándonos ese premio gordo? Yo voy a responder a esa pregunta más adelante. Quiero que entiendan lo siguiente. En esta hora yo les estoy hablando al pueblo cristiano. Yo no espero que los que no son cristianos les importe lo que estoy enseñando, lo que estoy a punto de enseñar. No, ¿por qué les ha de importar? Lo que yo espero de usted, si usted es un cristiano, es que usted no se enoje con lo que yo estoy hablando o con lo que voy a decir. Que no explote ese espíritu argumentativo que dice, la Biblia no dice nada de esto. Yo le invito a que tome su Biblia y venga y estudiemos en esta tarde. Ahora, como lo dije anteriormente, la lotería es un juego de azar como todos los demás juegos de azar. Los dados y muchos otros juegos de azar. Los que juegan la lotería, como lo he venido diciendo, cuando son censurados dicen, muéstrame un texto que condene esta práctica. Y te dan la Biblia y te dicen,
y le dan duro. Muéstrame. Desafían a los cristianos. Muéstrame un texto bíblico que condene esta práctica. No te pido 2 ni 3, muéstrame uno. Que la condene, que la prohíba, que diga que es pecado. La mayoría de los cristianos no encuentran un texto que condene, que prohíba y que exprese que es un pecado los juegos de azar, incluido la lotería. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. El que la Biblia no hable de una forma directa sobre un tema, eso no significa que está en silencio sobre ese tema. Personalmente estoy persuadido en mi corazón que la Biblia y la doctrina cristiana hablan de una forma indirecta sobre este asunto de la lotería y los juegos de azar. Pero también sé que condena estas prácticas de una forma directa. Déjenme ponerlo de estas palabras. O déjenme expresarlo con otras palabras. La Biblia condena los juegos de azar, incluido la lotería, de una forma directa e indirecta. Yo les voy a mostrar esto. A medida que salgamos de la introducción. Permítanme mostrarles esto. Vamos a salir de la introducción y vamos a ir a la parte 1 de nuestro mensaje para esta tarde. ¿Ha oído hablar usted de la providencia de Dios? A lo largo de toda la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia habla de la doctrina de la providencia de Dios. La palabra providencia de Dios no aparece en las Escrituras, pero es estrictamente escritural y bíblica. Los cristianos sanos o ortodoxos creemos en la Trinidad. Creemos en la Santísima Trinidad. Creemos en la doctrina de la Santísima Trinidad. La palabra Trinidad no aparece, pero eso no significa que porque no aparezca en la Biblia, no es una doctrina bíblica. Lo mismo sucede con la doctrina de la providencia de Dios. Si usted no sabe qué quiero decir por providencia de Dios o qué la Biblia establece por providencia de Dios, yo le voy a ayudar con eso en esta noche. Le voy a dar una definición de providencia de Dios. La providencia divina puede definirse como la actitud de Dios que conserva y preserva su creación y dirige todas las cosas hacia su destino final. Esta definición indica que hay 3 elementos en la providencia divina: conserva o conservación, preservación y gobierno. Esa es una definición práctica y fácil de entender. Cuando hablamos de la providencia de Dios en referencia a la conservación, esto se refiere a la relación que Dios tiene con el universo físico, cómo Dios conserva el universo, es decir, la naturaleza inanimada o sin vida. Que este mundo como usted lo conoce exista, es por la pura misericordia de Dios. Es porque Dios lo está conservando. Si fuera por nosotros, no hubiera nada, hermanos míos. Nada. Nada en lo absoluto. Todo lo hubiéramos destruido. Es la providencia de Dios la cual todavía permite que los hijos de los hombres tengamos un lugar donde vivir acá.
Esto en cuanto a la conservación. ¿Qué en cuanto a la preservación? Esta está relacionada a la obra de providencia de Dios en la esfera de lo animado, es decir, lo viviente. Dicho en otras palabras, el cuidado de los hombres. Es ese cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas. La providencia de Dios sostiene y gobierna todo lo creado. El tercer elemento es el elemento en el cual Dios gobierna sobre su creación. Esto es un gobierno moral. Dios establece lo que es correcto y lo que no es correcto. En suma, la doctrina de la providencia nos dice que el mundo y nuestras vidas no son gobernadas por la casualidad o por el destino, sino por Dios. ¿Está escuchando eso? Su vida no está gobernada por la casualidad. Su vida no está gobernada por el destino, por la suerte, por un evento aleatorio. No. Es la providencia de Dios la que gobierna toda su creación. Al final, el propósito de esta providencia es revelar la encarnación de su Hijo. El creyente cristiano no puede aceptar ninguna especie de casualismo. No puede aceptar el azar absoluto, porque ello equivale a negar la existencia de Dios. Tampoco puede aceptar el azar relativo, porque va en contra de la acción de la providencia y del gobierno de Dios en el mundo, en la vida y en la historia. ¿Saben ustedes que algunos exponentes del azar absoluto o de ese casualismo, de esa forma de casualismo en la biología son los neodarwinianos? Para ellos no hay Dios. ¿Qué tal del azar relativo? Eso es la lotería. Esos son los juegos de azar. Si usted los está jugando, usted está en contra, está en un choque, en una colisión directa con la providencia de Dios. Usted está diciendo, no creo en que Él tenga el gobierno, al menos no de mi vida. Y no solamente eso, usted no cree que Él es el que está preservando su vida. Usted no cree en que Él es el que está cuidando su vida. La lotería y los juegos de azar tienen relación, o mejor dicho, de la casualidad, del casualismo, vienen la lotería y todos estos juegos de azar. Escuche lo que dice el Oxford English Diccionario acerca del casualismo. Es la ausencia de diseño o causa atribuible, suceso fortuito. A menudo se la menciona como la causa o lo que determina eventos, los cuales parecen suceder sin la intervención de una ley, casualidad ordinaria o providencia. Escuchen lo que dice
el diccionario teológico Beacon, las inferencias de este concepto, hablando del casualismo, han preocupado a los filósofos y a los teólogos. Yo puedo entender que el casualismo preocupe a los teólogos, pero la pregunta es ¿por qué preocupa a los filósofos? Esa es la pregunta, ¿por qué? Permítanme decirles por qué. La idea de que todo ocurre por mera casualidad no la aceptan muchas personas presentes. Tal concepto excluiría todo propósito y como consecuencia todo significado. Para los filósofos, personas pensantes que aman la sabiduría de este mundo, ellos se niegan a tal definición. Ellos se niegan a creer que ellos aparecieron de la nada, que no tienen ningún propósito, que nada tiene significado. ¿Saben ustedes por qué el casualismo preocupa a los teólogos? Porque está en contra de la soberanía de Dios. Porque está en contra de ese cuidado amoroso, de la providencia de Dios, del libre albedrío, de la responsabilidad. Los cristianos no podemos aceptar ningún tipo de casualismo. Está en contra de la providencia de Dios. Está en contra de la doctrina bíblica. Usted podrá, y si ha leído la Escritura, usted va a encontrar muchos versículos que aparentemente muestran que las personas practicaban la suerte en los versículos bíblicos. Una vez que estaba predicando en una casa, nos invitaron a predicar y después que terminamos el culto, cuando expresé que no era correcto que los cristianos fueran al casino, inmediatamente un predicador saltó y dijo, bueno, en la Biblia todos los personajes bíblicos están apostando, están jugando, están echando suerte. Si ellos lo hacen, es bien, está bien que nosotros lo hagamos. Quiero que comprendan lo siguiente. Hay momentos en los cuales en las Escrituras usted puede observar que, por ejemplo, los sacerdotes tenían la práctica del Urín y el Tumín, echaban suerte, pero eso era un evento sobrenatural y era algo prescrito por el Señor. Me acuerdo en un momento que estudiaba sobre el Urín y el Tumín. A muchos de los eruditos le llama la atención de que ellos no tengan tantos registros como quisieran acerca del Urín y el Tumín. ¿Por qué? Permítanme decirles por qué. Sin lugar a dudas, el Señor no permitió que eso estuviera ahí para que las personas no estuvieran de idólatras. Por ejemplo, observamos nuestro versículo base. En Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Mas de Jehová es la decisión de ella. Nada de lo que sucede es por suerte. Nada de estas cosas. Este texto nos dice que aunque antes se permitían ciertas cosas, porque se les permitían ciertas cosas al pueblo del Señor, todo consistía en la providencia del Señor. La doctrina de la providencia le enseña a los cristianos que ellos nunca
se encuentran a merced de unas fuerzas ciegas. La fortuna, el azar, la suerte, el destino. La doctrina de la providencia nos enseña que todo cuanto sucede se halla en los planes de Dios y que cada suceso lleva con una nueva convocación a confiar, obedecer y regocijarse, sabiendo que todo es para su bien espiritual y eterno. Dice Romanos en el capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Esto deja fuera la fortuna. Esto deja fuera los juegos de azar. Esto deja fuera la suerte. Esto deja fuera el destino. Es terrible oír a los cristianos hablar de destino, hablar de suerte, jugar juegos de azar. Es que es mi fortuna. Es terrible. El poner la confianza en la lotería y en los juegos de azar, en la suerte, en el destino, etcétera, va en contra de confiar en el cuidado amoroso que Dios tiene de sus criaturas. Esto es pecado, hermanos míos. Eso es un pecado serio. Que usted no confíe en el cuidado que Dios tiene de usted. Usted siendo un cristiano. ¿Saben qué diría R.C. Sproul? Diría que eso es blasfemia. Creer que Dios no es tan bueno con nosotros como debería de serlo. De tal forma que debemos confiar en fuerzas ciegas para nuestra preservación. Eso es blasfemia, diría él. Y yo estoy de acuerdo. ¿Quién más nos lleva a jugar a la lotería? Sino que no estamos confiando en el cuidado que Dios está teniendo de nosotros. Así como ustedes han podido observar, la lotería, los juegos de azar, la fortuna, la suerte, el destino, atacan la doctrina de la providencia de Dios y nos llevan a poner la confianza en algo diferente. Esto es idolatría, hermanos míos. Idolatría pura. Yo hablaré de esto más adelante. Permítanme dejar esa primera parte que hablamos de la doctrina de la providencia de Dios y la lotería. Están en contra, no son compatibles. La providencia de Dios y la lotería no son compatibles, hermanos míos. Predicadores que juegan lotería así por casualidad escuchan este mensaje. La providencia de Dios y la lotería no son compatibles. Cristianos laicos que escuchan este mensaje, el cuidado amoroso de Dios y la lotería no son compatibles. Espero que hayan entendido eso. Pasemos a la segunda parte de este mensaje o estudio, como usted lo quiera llamar. La lotería va en contra del gobierno de Dios y sus valores morales. La pregunta que surge es: ¿en qué sentido la lotería y los juegos de azar van en contra de los valores morales que Dios claramente nos ha revelado en su palabra? Hay tantas cosas que tengo que decir sobre esto y me limitaré quizás a expresar
algunas 6 cosas. Se podrían decir muchas más cosas, pero permítanme al menos llamar su atención a 6 cosas. ¿En qué sentido la lotería va en contra de los valores morales que Dios ha establecido? Si usted es un cristiano, usted no quiere ir en contra de los valores morales que Dios ha establecido como correctos y buenos. Y si usted lo hace, permítame decirle una cosa, usted no va a ir al cielo. Porque Dios dice una cosa y usted dice otra. Andarán 2 juntos si no están de acuerdo, dice la Escritura. No. Rugirá el león y no habrá quien tema. Todos van a temer si ruge el león. Primero, la lotería va en contra de los valores morales que Dios establece porque apela a la codicia del hombre. Apela a la codicia del hombre. Es cierto que las personas que compran lotería dicen jugamos lotería. No se escucha bien decir apostamos en la lotería. Entonces es mejor decir jugamos a la lotería. No decimos codiciamos y por eso compramos la lotería. Pero ¿a quién le gusta un juego cuando pierde? A nadie. A nadie. Nosotros no estamos jugando acá por perder, si es que jugamos a la lotería. Lo hacemos por una razón. ¿Por qué? Por ganar. La codicia produce en nosotros ganar. El 10º mandamiento condena la codicia. Dice Éxodo en el capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Creo que en un artículo leí en una ocasión que era más probable que nos impactaran 3 o 5 rayos antes que nos ganáramos la lotería en Estados Unidos. 3 o 5 rayos. Esta codicia nos lleva a desear lo que otras personas tienen, sin que nos cueste nada. Y sin importar la forma en la cual obtengamos eso que estamos codiciando. En muchas ocasiones sacrificamos a nuestras familias al gastar nuestro dinero para las codicias, para tener más dinero. Hay personas que sacrifican todo lo que tienen para comprar ese ticket de la lotería. Quizás para usted no tiene que hacer tantos sacrificios, porque usted goza de una mejor condición económica que otras personas. Pero eso agravaría su pecado. Si usted goza de una mejor condición que otras personas, ¿por qué está participando de esto? Pienso en lo terrible que es que una hermana cristiana estuviera casada con un impío y que ella no pudiera trabajar, estuviera en casa cuidando a sus hijos y solo el hombre trabajara y este hombre no es cristiano, o lo peor terrible que es que él, siendo cristiano, jugara a la lotería y el único centavo que tiene para llevar el dinero, para llevar los alimentos a su hogar, lo gasta en la lotería, lo gasta en los casinos, en los juegos de azar.
y esos niños que están siendo criados en el Evangelio pasaran hambre, pasaran necesidad. Eso sería terrible. Entonces la lotería va en contra de los valores morales que Dios claramente ha revelado en su palabra. Primeramente, porque apela a la codicia del hombre. El hombre quiere más. Segundo, este es un sentimiento que va en contra del amor al prójimo. Alguien dirá, ¿en qué forma? Hay millones de personas que son adictas a las apuestas y a los juegos de azar. Son adictas a jugar la lotería. Y si nosotros participamos de ello, estamos contribuyendo a la destrucción de otras personas y de muchas familias. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el mayor mandamiento era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros estamos contribuyendo en algo que destruye a nuestro prójimo y a familias enteras, eso no es amor al prójimo. Entonces la lotería está en contra del amor al prójimo. Déjeme darle un tercero. Hay miles de personas que se suicidan por causa de las deudas adquiridas por las apuestas, las deudas adquiridas por los juegos de azar, las deudas adquiridas por la lotería. Pero alguien dirá que las demás personas sean adictas. Ese no es mi problema. No vamos a decir que se suiciden, ese no es mi problema, porque eso sería demasiado horrible escucharlo de los labios de un cristiano. Pero si usted juega la lotería y como no le agrada que lo censuren, seguramente lo ha pensado. Sin que nadie lo sepa. Pero el Señor lo sabe si usted lo pensó. Pero si usted pensó que las demás personas sean adictas, ese no es su problema. Yo le llamaré a eso que usted ande en el espíritu de Caín. Cuando el Señor le preguntó a Caín por su hermano Abel, Génesis 4:9, Caín de una forma tan terrible, irrespetuosa, profana, le habló a nuestro santísimo Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si usted puede pensar que las demás personas sean adictas o tengan problemas con los juegos de azar, con la lotería, con las apuestas, y que ese no es su problema, usted anda en el espíritu de Caín. Caín fue un asesino. Y el participar de estos juegos nos hace partícipes y colaboradores como causa de las personas que se están suicidando por los juegos del azar. El sexto mandamiento dice, no matarás. Éxodo 20:13, no matarás. Recuerden que también hay un asesinato espiritual. Si nosotros entendiéramos todas las implicaciones de lo que eso significa. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver el asesinato espiritual con matar a una persona? Con que una persona se suicide. Con que yo compre la lotería. Bueno, con matar a una persona tiene mucho que ver. Pero quiero que entienda esto.
Si las personas dejaran de participar de los juegos de azar, dejaran de comprar la lotería, dejaran de apostar, todos esos juegos desaparecieran. Todos esos juegos desaparecieran. Quiero que comprenda esto. En la lotería nadie le regala nada. Todos tienen que poner dinero. Y hay muchas personas que están perdiendo todo lo que tienen ese día, esa semana. Yo conocí personas. He conocido personas. Conozco personas que son pobres, que agarran un poquito de dinero cuando se les paga semanalmente. Cuando se les da un retiro del Social Security. Y se van a apostar, se van a comprar la lotería. Si las personas dejaran de jugar a la lotería y a los juegos de azar, esos negocios quebrarían. Y si quebrarían, esas personas no estarían gastando su dinero de esa forma. No estarían pasando hambre. No estarían teniendo problemas. No se estarían endeudando. Muchos no se estarían, hermanos amados, suicidando por causa de las deudas adquiridas ahí. ¿Quiere saber usted por qué la lotería es un juego multimillonario? ¿Por qué se hablan de grandes millones y millones y millones de dólares en premios? ¿Quiere saber usted qué es lo que mantiene con vida la lotería? La codicia y la impiedad. No es que de repente el gobierno vino y le quiere regalar, porque de hecho el gobierno es quien controla la lotería. No es que ellos le están regalando nada. No, es que usted va a comprar, va a poner plata. Y la mayoría, y como lo dije anteriormente, es más fácil que le caigan 3 o 5 rayos encima antes que usted la gane. Perderá su plata. Déjeme darle una cuarta forma en la cual la lotería va en contra de los principios morales que el Señor ha establecido. Practicar estos juegos de azar es idolatría ante los ojos de Dios, hermanos míos. Y esto nos lleva a quebrantar el primer y gran mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Éxodo 23. Y en un momento voy a hablar de cómo la lotería y los juegos de azar son idolatría ante los ojos de Dios. Pero solo quiero que entienda esto. La lotería es idolatría ante los ojos de Dios. Y si usted está practicando este deporte inofensivo ante sus ojos, usted está quebrantando el primer y gran mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Déjeme darle una quinta forma en la cual la lotería va en contra de los valores morales que Dios ha establecido como buenos y correctos. Nos lleva a estar descontentos con el estado en el cual estamos o la posición económica que tenemos. ¿Recuerdan del pastor que hablé que había ganado la lotería en varias ocasiones? Espero que sí. Este pastor no estaba conforme con ganarla una vez.
Siguió comprando para ganarlo otra vez. Y la ganó. Y siguió comprando. ¿Qué creen que es eso? Codicia, idolatría, amor al dinero. El no estar contento con la posición en la cual la providencia de Dios y su soberanía nos ha colocado. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Déjeme darle el sexto. Los juegos de azar, cuando se ganan, corrompen a los hombres, haciéndolos más mezquinos, haraganes y ociosos. Y de esta forma los lleva a buscar los placeres sensuales. ¿Sabe cuál es la capital del juego de azar aquí en Estados Unidos? Las Vegas. ¿Usted sabe cómo es conocida o bajo qué nombre es conocida esta ciudad? La ciudad del pecado. La ciudad del placer. Donde hay juegos de azar, incluida la lotería, los pecados sexuales, sensuales, los pecados sensuales, los pecados sexuales, los pecados que tienen relación con la carne, están incluidos. Creo que entremos a la tercera parte. Le he mostrado 6 formas en las cuales la lotería va en contra del gobierno de Dios y de sus valores morales. Apela a la codicia del hombre. Tiene este sentimiento en contra del amor al prójimo. No nos importa o nos lleva en un espíritu como el de Caín, que no nos importa el mal ajeno. Es idolatría ante los ojos de Dios. Produce más codicia, como lo dije en el primer punto, y es soberbia que nos lleva a estar descontentos del lugar donde Dios nos ha establecido. Nos hace más mezquinos, haraganes, ociosos, y explota esos placeres sensuales. Pasemos a la tercera parte. ¿En qué forma? O mejor dicho, Dios condena a la lotería y los juegos de azar como idolatría. ¿Se acuerdan que en la introducción yo establecí y formulé una pregunta? ¿Nos puede bendecir Dios por medio de la lotería? La respuesta es un categórico no. Y quiero que entiendan lo siguiente. Cuando Dios condena una práctica, Él no nos bendecirá por tal práctica. Eso quiero que lo entienda. Cuando Dios condena una práctica, Él no nos va a bendecir por tal práctica. Hablemos de eso por un momento. Isaías 65, versículos 11 y 12. El texto dice: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros
os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo ante mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Quiero que pare ahí. En estos versos encontramos el castigo proferido por Jehová para su pueblo, un pueblo rebelde, por cuanto habían abandonado su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Estos versos nos hablan de apostasía. ¿Cuál fue la causa para esta apostasía? La idolatría a dioses extraños. Eso dice este texto. Quiero que observe el verso 11. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová. Eso es apostasía, hermanos míos. Que olvidáis mi santo monte. Se olvidan del verdadero culto. Se olvidan de lo que agrada al Señor. Que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Esto es adoración a dioses extraños. Fortuna es el hebreo Gad y destino el hebreo Meni. Si usted puede observar en su Biblia, ambas palabras, fortuna y destino, están en letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque esos eran dioses a los cuales Israel estaba adorando. Eran dioses extraños, dioses babilónicos, dioses de las naciones paganas. Y ahí estaban los israelitas adorándole. No crean ustedes que de repente los escritores y los traductores y los eruditos se equivocaron y tuvieron un error en la ortografía o en la caligrafía. Y en lugar de poner fortuna, como nosotros lo haríamos ahí en una letra minúscula, ellos lo pusieron en una letra mayúscula. Y de la misma forma destino. La razón por la que están ahí es porque están enfatizando que eran dioses que los israelitas estaban adorando. Y eran dioses babilónicos. Dioses paganos a los cuales Israel estaba adorando. Comían y bebían delante de ellos para ganar su favor. Y para que esto les dieran suerte, para que les dieran fortuna, para conocer el futuro, para tener un buen destino. Ellos estaban adorando a la fortuna, esa diosa babilónica y el destino. Y el Señor les dice, yo también os destinaré a la espada. Ellos querían algo del destino y el Señor les dice, yo lo voy a destinar, pero no a lo que esperan. La maldición va a caer sobre ustedes. El juicio viene sobre ustedes. En nuestros días las cosas no son diferentes. Las personas adoran al Dios de la suerte. Y confían en Él ofreciéndole su dinero para que ellos les den el premio gordo. Esa es la ofrenda que le dan, el dinero, para que el Dios de la suerte les dé el premio gordo. Y se atreven a decir, tal vez Jehová me bendice de esta forma. Muchos confían en horóscopos. Sus vidas están guiadas por horóscopos.
Los que juegan lotería, si tienen un sueño, un presagio, corren. Y si ven un número, ni se diga. Todo esto es idolatría. Idolatría pura. A la diosa de la fortuna y al dios del destino. Dice un comentarista bíblico: los dioses fortuna y destino implican que por medio de esta práctica el pueblo trataba de asegurar el futuro. En vez de depender de Dios y confiar en sus promesas, el pueblo había recurrido nada menos que a cosas del azar. Los cristianos que están comprando lotería han recurrido a cosas de azar. Ellos no están dependiendo de Dios y no están confiando en las promesas de Dios que el Señor los va a sustentar, que va a cuidar por ellos, que va a velar por ellos. Esto no es algo sencillo. Este es un pecado terrible. Terrible. No confiar en Dios. Yo soy un escritor. Las personas que escogen ganarse la vida apostando en vez de trabajar están pecando contra Dios. Hablemos de esta cuarta parte. El trabajo y la lotería no tienen relación alguna. Quiero que comprendan lo siguiente. El adquirir riquezas no es un pecado, hermanos míos. Los cristianos pueden ser ricos y muy ricos. Está bien que usted adquiera riquezas cuando lo hace de la forma correcta. La forma que Dios ha establecido. ¿Y cuál es esa forma? La lotería no lo es. ¿Sabe qué forma es? Trabajo. Trabajo. ¿Quiere ser rico? Trabaje. Pero no se olvide del Señor. Porque ese es un problema también. Los cristianos salvajemente trabajamos y nos olvidamos del Señor. Dice Samuel, primera de Samuel capítulo 2 versículos 6 al 8, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Claro que enriquece, pero no por la lotería. Ese es un juego de azar. Enriquece por el trabajo. Abate y enaltece. Él levanta del pobre del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipe y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Los haraganes no van a estar delante de los reyes, dice la Escritura. No. Son esos esforzados, esos que trabajan. No son esos que están esperando en que ganarse la lotería. Quiero que piensen esto. Desde el principio, en el paraíso, fue el plan de Dios, el Dios sabio en gran manera, hermanos míos, que los hombres trabajaran. Desde el principio en el paraíso fue el plan del Dios sabio
que los hombres trabajaran. Dice Génesis, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgadla y señoreadla. ¿Saben qué es eso? Trabajen, les dijo. Trabajen. Ahora, que después de la caída las condiciones del trabajo cambiaran, esa es otra historia, hermanos míos. No le echemos la culpa a Dios. No, que porque nos duele la espalda, la rodilla, las manos, porque se nos inflaman los tendones. Esa no es culpa de Dios. Esa es culpa del pecado. Cuando Él nos puso a trabajar, el trabajo no era de la forma en la cual la conocemos hoy. Que ahora nos cueste tanto ganarnos el salario, ganarnos el pan para cada día. Esa es otra historia. Pero no es culpa de Dios. Es culpa del pecado. Cuando el Señor castigó al hombre y a la mujer por la desobediencia en Edén, nosotros leemos en el capítulo 3 de Génesis, versículos 17 y 19, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y nos atrevemos a decir que lo mejor es por culpa de Dios que nos cueste tanto aquí. El Señor dijo: por tu causa, por tu desobediencia, por tu pecado, por tu rebeldía, porque confiaste en uno igual a ti, no en mí. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Escuchan eso? No son palabras tan buenas. Pero así de terrible es cuando desobedecemos al Señor. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Qué definición más terrible del hombre. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Acaso eso no debería de abatir nuestra soberbia? ¿Nuestra codicia? Nada nos vamos a llevar. Creo que de una forma sutil, estos juegos de azar, la lotería, las apuestas y las riquezas que ellos prometen, nos quieren decir que nos van a liberar de la maldición del pecado. Que nos van a liberar del castigo del pecado por causa nuestra. Quiero que entiendan esto. En ningún otro lugar aparte de Jesucristo usted va a encontrar descanso de las consecuencias del pecado. Ahora, aunque seamos cristianos, tampoco nos vamos a librar de las consecuencias de la caída, hermano mío. Pero vamos a confiar en el Señor, en su providencia, para nuestro cuidado acá. Y el comprar la lotería, eso no nos lleva a confiar en el Señor. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 10 al 12, el apóstol expresó lo siguiente:
Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar tampoco, coma, dijo él. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajen sosegadamente, coman su propio pan. El apóstol condenó en esa comunidad cristiana que algunos de ellos habían dejado de trabajar con la excusa de que Cristo ya venía. Eso se está condenando ahí. Ahí estaban esos cristianos, dejaron sus trabajos porque Cristo ya venía y el apóstol condenó eso. Yo me pregunto qué diría el apóstol si le escribiéramos y nos pudiera contestar. Que hay muchos cristianos que están dando su dinero, que es una bendición del Señor y que se lo ganan de sus trabajos y con sudor se ganan ese dinero. Y que están dando ese dinero a las apuestas, a la lotería, a los juegos de azar para ganarse el premio gordo y para dejar de trabajar. ¿Qué diría el apóstol? ¿Se imaginan ustedes el hermano Giovanni escribiéndole al apóstol Pablo? Queridísimo apóstol Pablo, esperamos que el Señor lo tenga bendecido con vida y estamos buscando su dirección porque sabemos que el Señor lo ha bendecido y necesitamos esta dirección. ¿Cuál es su postura en cuanto a los hermanos que están dando su dinero a las apuestas, a la lotería, a los juegos de azar? Porque ellos tienen la esperanza de ganarse esa lotería para dejar de trabajar. ¿Qué creen ustedes que diría el apóstol Pablo? Es que no nos atrevemos a responder. Si condenó a aquellos cristianos que dejaron de trabajar porque Cristo venía ya, ¿qué nos diría a nosotros? Ahora, ya casi vamos a terminar. Quiero hablar de una cosa más. Pensaba en esto cuando estudiaba sobre este asunto. Si cuando nosotros no habíamos sido contaminados con el pecado, el amor propio, el amor al dinero, los placeres, el poder, la codicia, la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tuvo a bien en su plan soberano y eterno el ponernos a trabajar. ¿Qué podríamos decir ahora? Que estamos contaminados con todo esto. Es más que necesario. Es más que urgente que trabajemos. Un predicador dijo que la ociosidad es el taller del diablo. Es un taller del diablo. La codicia pela eso. La lotería pela eso, mejor dicho. De una forma sutil e indirecta dice, si ganas la lotería vas a poder ser ocioso. Lo primero que se dispara en la mente de los jugadores es, vas a dejar de trabajar. Vas a pasear. Vas a andar por allá, por acá. Pero no dice, vas a ser una persona productiva. Para terminar, espero que ustedes hayan entendido sobre este asunto. Espero que hayan observado que la lotería va en contra de la doctrina de la providencia de Dios.
que la lotería va en contra del gobierno de Dios y de sus valores morales. Que Dios condena la lotería como idolatría. Y que la lotería no es la forma en la cual Dios nos va a bendecir. Si usted va a adquirir posesiones o riquezas, va a ser por medio del trabajo. Esa es la forma en la cual Dios lo va a bendecir. Como cristiano, eviten los juegos de azar. Eviten la lotería. Pongan la confianza en Cristo. Los juegos de azar no traen ni honra ni gloria al Dios Trino, sino que llevan a las personas a desconfiar de las promesas de Dios, de su providencia y de su cuidado amoroso. Y no me diga que estas cosas no son pecado. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.